La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Otras 2 personas fallecieron en situación de calle durante el fin de semana. Ya el viernes, cuando se había conocido un caso que se sumaba a otros que habían ocurrido previamente, se había anunciado por parte de la oposición la convocatoria al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, al Parlamento para que dé explicaciones con respecto a este tema. Uno de los temas que se plantea tiene que ver con las leyes que se utilizan para levantar o no a las personas que están en situación de calle, aun cuando esas personas no deseen hacerlo. ¿Cuál es el sistema de protección que está diseñado en Uruguay justamente para esto? ¿Cuáles son las cantidades de cupos que están disponibles para atender a personas en situación de calle? Vamos a conversar esta mañana con Fernanda Wesper, que es actualmente diputada del Partido Nacional y de Espacio 40 y exdirectora de Protección Social del MIDES. Francisco Morales, Otra Mañana. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, conviene hacer un poco de historia para tomar determinación justamente de lo que está ocurriendo ahora. Cuando usted dejó el cargo de directora de Protección Social del MIDES en el cambio de administración, ¿cuántos cupos para atender a personas en situación de calle disponía justamente el ministerio? Bueno, es una pregunta bien compleja porque ahí hablamos de distintos programas, o sea, lo que nosotros dejamos y lo trasladamos durante la transición fueron casi 5.500 cupos, pero en distintas modalidades. Muchos de ellos ya personas viviendo en hogares 24 horas. Lo que eran cupos nocturnos, que son los que atienden la emergencia, eran aproximadamente unos 1.000 cupos nocturnos, que son los que están a disposición de las personas que un día hacen uso del sistema y otro no, o sea que que tienen cierta intermitencia, entonces siempre tenemos que tener cupos disponibles para estas situaciones. Y sobre todo en invierno siempre se anuncia lo que es el plan invierno, que es un aumento sustancial de cupos, tanto en Montevideo como en el interior del país, ahí coordinando con los SECOED departamentales, con las intendencias, con el Ministerio de Defensa, que es un actor muy importante en el resguardo justamente durante los meses más crueles del invierno. Y bueno, ahí por lo general se duplican o un poquito más y además nosotros manejábamos un sistema en el cual íbamos abriendo paulatinamente los lugares, teníamos equipos retén, que se llaman equipos contratados, pero que y lugares específicos reservados y acondicionados, y a medida que aumentaba la demanda, se iban abriendo estos cupos con estos equipos retén que teníamos a disposición. Del plan invierno, ¿quién es la cabeza que gestiona la ejecución del plan? El plan invierno lo gestiona la Dirección para Personas Sin Hogar, que está dentro de la Dirección Nacional de Protección Social. Le hacía esa pregunta porque el fin de semana el ministro Sibila, respondiendo a los cuestionamientos de la oposición, dijo que el hecho de levantar a las personas contra su voluntad en el territorio no depende del MIDES, sino que depende de ACE. Bueno, a ver, no depende del MIDES, pero justamente con la reglamentación de la Ley de Asistencia Obligatoria del Estado para personas en situación de calle, lo que nosotros reglamentamos en el 2021 y después en el 2023 presentamos un aditivo que era para personas con patologías de salud mental o con un uso problemático, abusivo de sustancias, que eso llevó a un debate parlamentario bastante extenso, hubo mucha oposición por parte del Frente Amplio a este aditivo. Y bueno, lo que se hace ahí en esa reglamentación es articular entre todos los organismos que forman parte, o sea, cómo se aplica esta ley. Primero va un equipo de calle, ¿sí? Un equipo del ministerio. Si el equipo del ministerio detecta que es una situación que primero la persona se resiste a ser trasladada, por otro lado ven algún tema o de salud física o de salud mental
o una situación agravada en que la persona está con su capacidad de juicio totalmente afectada por uso de sustancias, por ejemplo, y que genera un riesgo para sí o para terceros, ahí convoca al Ministerio del Interior y a la asistencia de salud del Estado, a ACE, que incluso el Ministerio durante nuestra gestión siempre tuvo 2 ambulancias de ACE a disposición. Ahora hace poco anunciaron que tienen una ambulancia a disposición. Bueno, esa ambulancia es gestionada por los equipos de calle, o sea, convoca a la ambulancia, el médico determina que hay un riesgo y inmediatamente, si la persona accede, se traslada, y si no accede, es acompañado mediante el Ministerio del Interior. O sea que el rol fundamental en la aplicación de la ley es del Ministerio de Desarrollo Social, o el puntapié inicial. O sea, sí, está bajo la órbita del Ministerio lo que termina ocurriendo en última instancia. Exactamente, exactamente. Sí puede obviamente ocurrir que un equipo del SAME 105 se encuentre con una situación y sea una persona que está en calle y bueno, y ahí tenga que llamar al MIDES y al Ministerio del Interior, o sea, que ocurra que arranque desde otro lugar, pero se trabaja mancomunadamente entre los 3 organismos. Uh-huh. El plan invierno que usted aplicó el año pasado, en 2024, con el que está ahora, con lo que ha podido ver hasta ahora, digamos, ¿hay algún cambio o más o menos la política se mantiene? Bueno, no tengo justamente también la convocatoria al Parlamento del ministro Sibila, es para entender bien con todas las herramientas que están trabajando, si están utilizando todas las herramientas a disposición, porque justamente hace un par de semanas en una entrevista que compartíamos con el actual director de Protección Social, que es Daniel Gerhardt, le consultábamos si estaban aplicando la ley de internación compulsiva y él decía que aún no tuvieron la necesidad de aplicarla. También sabemos que nosotros teníamos un equipo que actuaba en conjunto del Ministerio con el Ministerio del Interior aplicando la ley de faltas. Ese equipo se desarticuló, o sea, ese trabajo no se está haciendo y para nosotros era muy importante porque no nos tenemos que amputar una herramienta porque pensemos que es represiva. Realmente el trabajo que hacían los policías que salían a recorrer la ciudad y a invitar a las personas a concurrir a centros era un trabajo muy humano, entonces a veces por un tema ideológico esa herramienta no se tiene en cuenta y cuando se dice ley de falta, ya la palabra falta es como que está mal vista y muchas personas que fueron trasladadas por ley de faltas, créanme que después de estar en un lugar atendidas, un lugar que se les brinda alimentación, se les brinda un lugar para descansar, esas personas accedían a ir, por ejemplo, un centro de recuperación y terminaban haciendo un muy buen proceso y egresando del sistema. Uh-huh. Entonces, a veces amputarse una herramienta como esas a nosotros nos preocupa porque realmente en nuestro caso ayudó muchas veces a salvar vidas. ¿Usted entiende aquí que hay un peso ideológico en la toma de algunas decisiones que pueda estar llevando adelante el MIDES? Es una suposición, por eso queremos ratificarlo, y es una suposición basada también en lo que fue el proceso de modificación de la ley, en la cual hubo una fuerte oposición, sobre todo del Partido Comunista y del Partido Socialista, y en la cual, en una entrevista, el ministro Sibila definía como aterrador que el gobierno definiera trasladar a las personas contra su voluntad. Entonces, evidentemente, basado en esos supuestos, es que entendemos que no se está aplicando. Uh-huh. Usted escribió en su cuenta de X días pasados, cuando se conoció uno de los casos, convocaremos al ministro Civil a comisión, es necesario hacer uso de todas las herramientas de intervención, aun cuando sea contra la voluntad de las personas. ¿Cuáles son los marcos legales que hoy cuenta el MIDES para poder intervenir con personas que eligen ir y aquellas personas que eligen no ir, pero que dada su condición efectivamente deben ser igualmente trasladadas o a un refugio
o a un centro de atención de ACE, digamos. Bueno, justamente el marco legal es esta ley que fue promulgada durante el gobierno de Mujica en el 2011, ante el fallecimiento de 5 personas en poco tiempo, que es la misma situación. Detonó la salida de la ministra Viñoli de esa época. Exactamente. Entonces, tenemos que guardarlos bajo cualquier concepto, dijo Mujica, y se promulgó esta ley que justamente decía que ante riesgos de salud que estuvieran en la vida de la persona en riesgo, el Estado debía actuar y debía trasladar a esa persona, que a veces es durante una noche como la de ayer, por ejemplo. Nosotros en años anteriores, y me remito a plena pandemia y con el exministro Larrañaga, salíamos con varios operativos, Ministerio del Interior, con Ministerio de Desarrollo Social, a peinar las ciudades, y si la persona veíamos que existía el mínimo riesgo, se trasladaba contra su voluntad. Al otro día la persona podía volver a su lugar de referencia. Pero esa noche donde la vida corría riesgo, nosotros las trasladábamos contra su voluntad. ¿Qué dentro del marco legal existente del gobierno de Mujica hacia adelante, qué fue lo que se actualizó? ¿Qué nuevas herramientas? Bueno, en realidad... No para que lo comprenda yo, sino el oyente que está escuchando ahora y sepa... Está clarísimo. Bueno, ante esta situación, el poder Voy político a hacer del ministerio tiene un arsenal de decisiones para poder tomar, digamos. Voy a hacer como una línea temporal, digamos. Nosotros asumimos, obviamente, frente a una pandemia, que la pandemia también desató que había una demanda no atendida de personas. Primero, existía una demanda no atendida de personas en calle, y la pandemia agravó eso. Muchas personas que vivían de la venta ambulante, de la venta de los ómnibus, de hacer el pesito de cada día, terminaron en la calle golpeando las puertas del ministerio. Ahí tuvimos que casi como una carrera contra el tiempo para dar resguardo, y sobre todo a aquellas personas que tenían mayor riesgo, personas mayores, personas con comorbilidades con el tema de COVID. Bueno, y en ese tema lamentablemente fallecieron, que fuimos convocados ante el primer o el segundo fallecimiento justamente al Parlamento, fallecieron 2 personas, y nos dimos cuenta que teníamos que actuar aún contra la voluntad de las personas. Y nos encontramos con esta ley del gobierno de Mujica que no estaba reglamentada. Entonces, ¿qué hicimos? Reglamentamos la ley, establecimos las responsabilidades de cada una de las partes que tienen que actuar, y la empezamos a aplicar. Y en muchas situaciones se salvaron vidas. Situaciones en las cuales nosotros detectábamos que la persona estaba con un principio de hipotermia y no quería retirarse del lugar donde estaba. Bueno, se trasladaba a un refugio o a un centro de salud, y al otro día la persona era libre de volver a donde quisiera. Pero también nos dimos cuenta en la aplicación de la ley que había muchos casos de problemáticas asociadas de salud mental o problemáticas por uso abusivo de sustancias, que esta ley no las comprendía. ¿Por qué? Porque no había un riesgo de salud inminente, que es lo que la ley definía. Entonces ahí es que como Poder Ejecutivo propusimos una modificación a esa ley de 2011, en la cual, además de los riesgos de vida por salud física, incorporábamos los riesgos de vida por temas de salud mental para sí o para terceros, porque muchas veces nos encontrábamos con una persona que quizás físicamente estaba bien, pero que estaba con una punta de lanza amenazando a todos los que pasaban. Nos pasó una vez en la puerta del Pereira Rosell, una persona que estaba totalmente fuera de sí, con un palo amenazando a todas las personas que pasaban al lado. Entonces, esa persona evidentemente generaba un riesgo. ¿Qué pasaba antes? Esa persona venía la policía y la llevaba a la comisaría, y cuando la persona estaba más tranquila, volvía a su lugar. Entonces, esta modificación que planteamos es justamente mucho más digna y mucho más humana, porque se traslada a la persona a un centro de salud, se la compensa, se la contiene, y una vez que la persona recupera su capacidad de juicio,
se le ofrecen todas las alternativas que hay. Evidentemente también interviene un médico que define si la persona está para una internación más prolongada o simplemente hay que compensar a esa persona. Pero siempre ahí vuelve a intervenir el Ministerio de Desarrollo Social ofreciendo todas estas herramientas que fuimos construyendo de hogares asistidos para personas con uso problemático, de medio camino para personas con problemáticas de salud mental, vales de pensión, porque hay personas que quizás terminaron en la calle por un tema económico que no pueden costear el día a día de su pensión. Nosotros diseñamos un programa que era para esas personas, no es justo que terminen pidiendo una plaza en un refugio cada noche. Démosle el pago de una pensión porque esa persona es autónoma y lo que tiene es un problema económico. Y es mucho más eficiente en el uso de los recursos de todos los ciudadanos costear una pensión que costear un refugio con equipos, con técnicos, que sale 3 veces más de lo que es el costo de una pensión. Entonces, por ahí es que fuimos caminando y utilizando todas las herramientas. Por otro lado, la ley de faltas, que es otra herramienta jurídica que existe, la ley de faltas lo que hace es, ante el uso indebido del espacio público, el gobierno departamental, con el gobierno nacional y con el Ministerio de Interior, puede desalojar a esa persona del espacio público. Pero ¿quién es el que desaloja? El que tiene que llevar adelante la acción, digamos, ante la ley. En realidad, en un principio estaba estaba definida. Si es el gobierno nacional o el gobierno departamental. En un principio estaba definido que era el gobierno departamental. ¿Por qué? Porque el uso indebido del espacio público, el Ministerio del Interior es quien traslada a esa persona a un centro del Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno departamental es quien realiza la limpieza del espacio público. Por eso estaba definido así. Nosotros planteamos una modificación, que creo que fue en la LUC, que el gobierno nacional también pudiera intervenir en estas situaciones. Y de hecho, nosotros teníamos un equipo del Ministerio del Interior, pero que reportaba al Ministerio de Desarrollo Social, contratados, que esa contratación ya no está, o sea, esa contratación se desarticuló durante esta administración. Y ese equipo lo que hacía era justamente, ante el llamado de un vecino, de esa persona que está haciendo sus necesidades en la puerta, o el vecino que ve que hay una persona muy deteriorada en su puerta, nosotros rápidamente concurríamos con ese equipo y lo trasladábamos a un centro, que fue un cambio que también nosotros realizamos, a un centro de primera atención, que es las personas que son trasladadas por ley de faltas van a un centro que pueden quedarse 24 horas, que tienen donde alimentarse, y ahí muchas veces esa persona va, descansa unos días, a veces duermen 3, 4 días seguidos. Ahí ya empezaron un proceso de desintoxicación sin el uso de ninguna otra intervención, solo por el hecho de descansar, de alimentarse, de comer. Y ahí esa persona está mucho más abierta a aceptar alguna propuesta. Y es real que a partir de este centro de primera atención es como el principal vía de acceso a hogares asistidos, que son las distintas respuestas que hay a nivel de la comunidad, lo que son llamadas las chacras de desintoxicación. Bueno, nosotros teníamos convenio con todos estos centros para que las personas fueran a realizar distintos procesos terapéuticos. Pero con respecto al tema de la ley de faltas, no nos va a dar el tiempo para abordarlo esta mañana, pero sí por el tema de las personas en situación de calle. La ley de 2011, entonces, que propició el gobierno de José Mujica, con la actualización que se llevó adelante en la pasada administración, en 2024. Digamos, ¿salvó vidas? ¿Fue efectiva a la hora de levantar a personas que estaban en situación de calle y que de haber continuado en la situación hubiesen perdido la vida? Sin duda que salvó vidas, y puedo relatar sobre todo al inicio, cuando recién la reglamentamos, que era esa articulación cuesta hasta que agarra ritmo, a veces cuesta, entonces yo estaba arriba de cada una de las situaciones de personas descompensadas, por ejemplo, por diabetes, personas con discapacidad, que corrían riesgo por
por eventos así, climáticos. Personas, por ejemplo, yo ayer recordaba justo el caso triste de Salto, de una persona que falleció en una carpa al borde del río. Nosotros tuvimos una situación así en Solimar, una persona mayor de 80 años que estaba durmiendo en la playa. Y ahí se nos generó el problema de que el Ministerio del Interior no podía intervenir. ¿Por qué? Porque las playas son jurisdicción de prefectura. Entonces tuvimos que contactar a prefectura para que prefectura aplicara la ley. Y ese señor tenía 80 años y era una noche como la de ayer y fue trasladado contra su voluntad. Y no nos da vergüenza decirlo, porque esa persona durmió en un centro y al otro día tuvimos la suerte de que, charlando con la persona, nos contó de que estaba en una situación de ruptura de sus vínculos familiares, se pudo contactar a su hija, la hija vino a buscarlo y hoy en día no sé qué es de la vida del señor, pero lo que sí sé es que si hubiera quedado esa noche de frío en la playa, esa persona no estaba más con nosotros. Y eso es lo que el Estado tiene que hacer, velar por la vida de los ciudadanos. Un informe de los colegas del diario El País, publicado este fin de semana, daba cuenta que según los datos oficiales publicados por el MIDES, para 2020 había 3.917 personas en situación de calle en todo el país, 1.087 dijeron vivir en la intemperie, mientras que otras 2.771 aseguraron que hacen uso de los refugios. Del total, 3.384 viven en la capital del país. Con respecto a las personas en situación de calle, que es notorio, ha habido un aumento en los últimos años, la pandemia, las cárceles, el motivo que fuere, ha habido un incremento. ¿El MIDES puede atajar toda esa realidad con el presupuesto y los equipos de los que dispone? Bueno, usaste una palabra que es justamente muy gráfica, porque el MIDES es quien termina atajando todas las situaciones que otras instituciones no pudieron atajar. Es como yo siempre digo que es como la última red de contención. ¿Por qué? Porque esa persona que sale de la cárcel y no se trabajó para que volviera a su casa o tuviera un lugar donde ir, termina en la calle. Porque esas personas que salen que van al hospital de Vilar de Bo y que ya rompieron todos los vínculos con su familia y no tienen dónde ir, terminan en la calle. Entonces eso es por una ley de salud mental que también fue votada en el 2017 sin presupuesto, y en el cual se dijo las colonias se cierran, ¿sí? No van más personas hacia las colonias, y no se estructuraron lo que la ley estipula, que son hogares comunitarios. La ley de salud mental es pasar de las estructuras asilares o manicomiales a lo comunitario. Y eso no existió, se cerró esto, pero no se abrió. Nosotros trabajamos muchísimo para justamente dar esa atención y justamente frenar las personas en situación de calle del 2016 al 2019 crecieron un 88%, en intemperie estoy hablando. Nosotros logramos frenar ese crecimiento. Ese crecimiento está claro que no es de Uruguay, se está dando en todo el mundo por distintas causas, pandemia, temas vinculados al consumo problemático de drogas. En nuestro país en particular, todo el tema vinculado a lo que es la privación de libertad, que hoy tenemos récords de personas privadas de libertad, pero a ver, nadie se percata de que también tenemos récords de personas que son liberadas por día. Tenemos 28 personas que salen de establecimientos penitenciarios por día. Y de acuerdo a los censos, la mitad de esas personas terminan en situación de calle. Entonces es como una canilla que no para, que no se cierra. Entonces, ¿en qué es que lo que nosotros empezamos a trabajar y que este gobierno debería continuar? En trabajar en prevención, en trabajar en que cerrar esa canilla antes que la persona llegue en la calle. Una propuesta que teníamos nosotros como Partido Nacional, por ejemplo, era a ese joven que hoy está en una familia
y tiene un problema de adicción, que un día va a su casa, otro día no, que la madre llama desesperada a ver si está en el sistema, que después termina poniéndose agresivo, que se ponen medidas restrictivas, que el Estado le pueda dar una respuesta obviamente a esa familia vulnerable que no puede pagar un tratamiento para ese chiquilín, y le pueda dar una respuesta, y que el final de todo eso que termina toda la familia enferma, cuando un joven está enfermo, que el final no sea que ese joven termine en la calle, y que sí termine de alguna manera el Estado financiando un tratamiento para esa adicción y no un refugio, que es el último de los escenarios. Lo mismo con la salida de los hospitales, o sea, que eso empezamos a trabajar muy coordinadamente con el Vilar de Bo, y hay que hacerlo extensivo a todo el país, que esa persona que va al Vilar de Bo a atenderse con el psiquiatra o que está descompensada, que el Vilar de Bo no le dé el alta hasta que haya una comunicación con el Ministerio de Desarrollo Social, y que la persona salga de la mano del Ministerio de Desarrollo Social a un centro MIDES que pueda realizar lo que se llama la continuidad del tratamiento, porque si no, de nada vale todo la inversión del Estado en compensar a esa persona si al otro día termina en la calle transando los medicamentos que le dieron y no puede continuar con el tratamiento establecido por el médico. A cuenta de mayor cantidad tendremos una charla en otro momento para profundizar en estos aspectos, porque como decía, nos quedó por avanzar sobre el tema de la ley de faltas. Ahora viene la comparecencia del ministro Sibila, veremos qué respuestas se dan allí. Fernanda Huesper, diputada del Partido Nacional, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación.